Durante 19 años, crié al hijo de mi hermana como si fuera mío. Ella quedó embarazada a los 16 años. Mis padres dijeron que eso arruinaría el apellido de la familia. Yo tenía 22 años y estaba soltera. Me hice cargo de él. El mes pasado, mi hermana se presentó en su graduación de la escuela secundaria con un pastel que decía, «Felicidades de parte de tu verdadera madre». Lo que mi hijo hizo a continuación la destrozó. Mi nombre es Mira Summers. Tenía 41 años cuando mi hermana intentó recuperar al hijo que me dio hace 19 años. Ella quedó embarazada a los 16 años. Mis padres entraron en pánico. Dijeron que un bebé arruinaría el apellido de la familia, arruinaría el futuro de Vanessa, lo arruinaría todo. Entonces, acudieron a mí. Yo tenía 22 años, estaba soltera y nunca en mi vida había cargado a un recién nacido. Lo acepté de todos modos, lo crié sola, trabajé en 2 empleos durante sus primeros 3 años, envolví sus regalos de Navidad en papel de periódico y asistí sola a cada conferencia de padres y maestros. Mi hermana se mudó a Boston, terminó la universidad, obtuvo su maestría en administración de empresas, se casó 2 veces y ni una sola vez levantó el teléfono para preguntar por su hijo. Luego él se graduó de la escuela secundaria y mi hermana entró en ese gimnasio cargando un pastel. Decía, «Felicidades de parte de tu verdadera madre». Lo que sucedió en esa graduación hizo llorar a mi madre, hizo que el novio de mi hermana se fuera e hizo que 200 personas desconocidas defendieran a una mujer que nunca habían conocido. Antes de comenzar, si están escuchando historias sobre la familia y los momentos que nos definen, tómense un segundo para dar me gusta y suscribirse. Dejen un comentario y díganme dónde se encuentran ahora mismo y qué hora es. Permítanme llevar los 19 años atrás, a la noche en que mi madre llamó a las 2 de la mañana. Crecí en Willow Creek, Ohio. Es una población de 11.000 habitantes. El tipo de ciudad donde tu vecino conoce tus calificaciones antes que tú y el empleado de la tienda de comestibles pregunta por la cadera de tu abuela. Mi hermana Vanessa es 6 años menor que yo. Ella era la bebé, la linda, la que entraba en una habitación y hacía sonreír a la gente con solo existir. Yo era la otra. La que ponía la mesa, lavaba los platos y llevaba a Vanessa a clase de baile todos los martes y jueves porque mi madre decía que era una buena práctica para cuando tuviera mis propios hijos algún día. Yo amaba a mi hermana. Quiero ser clara al respecto. La amaba de la manera en que lo hacen las hermanas mayores, con irritación y ternura trenzadas tan fuertemente que no se pueden separar. Nuestra madre, Rita, tenía una filosofía simple. Vanessa era frágil. Vanessa necesitaba protección. Vanessa era por quien debías preocuparte. Y yo era la que manejaba las cosas, la confiable, la que no necesitaba supervisión porque yo lo resolvería. Nuestro padre, Gerald, estaba de acuerdo con cualquier cosa que Rita dijera. No era un hombre cruel. Era un hombre ausente, presente en la mesa de la cena, pero fuera de cada conversación que importaba. Yo tenía 22 años en la primavera en que todo cambió. Acababa de terminar mi licenciatura en educación en la Universidad Estatal de Ohio. Me habían aceptado en un programa de maestría con una beca completa. Tenía un plan, un cronograma y un apartamento de una habitación con una ventana que daba a un estacionamiento, el cual me parecía hermoso porque era mío. Vanessa tenía 16 años. Era estudiante de segundo año. Tenía un novio llamado Tyler que conducía un Mustang y trabajaba en el cine. Luego, una noche de marzo, el teléfono de nuestra casa sonó a las 2 de la mañana. Era mi madre. Conducí los 40 minutos a casa en la oscuridad. Rita estaba sentada a la mesa de la cocina con una taza de té que no estaba bebiendo. Gerald estaba junto al refrigerador con los brazos cruzados, mirando un punto en el suelo. Vanessa estaba arriba. Podía oírla llorar a través del techo. Rita no levantó la vista cuando me senté. Deslizó un trozo de papel por la mesa. Era la impresión de una ecografía. 4 meses de gestación. 4 meses. Vanessa lo sabía desde hacía 4 meses y no se lo había dicho a nadie. Las primeras palabras de Rita no fueron sobre Vanessa, ni sobre el bebé, ni sobre Tyler, quien ya había dejado de devolver las llamadas de Vanessa. Sus primeras palabras fueron, los vecinos no pueden enterarse. Recuerdo el tic-tac del reloj en la pared.
Eran las 2:11, el té se estaba enfriando. Gerald se aclaró la garganta y no dijo nada. Rita expuso las opciones de la manera en que un general expone un plan de batalla, la adopción. Pero la agencia requeriría papeleo, y el papeleo significaba que la gente se enteraría si decidían conservarlo. Pero Vanessa tenía 16 años y Rita no permitiría una madre adolescente en su casa. Arruinaría todo lo que hemos construido, dijo, como si hubiera construido algo más que un jardín delantero y una reputación. Luego fue al armario del pasillo y regresó con una pequeña manta amarilla doblada en un cuadrado. Era una manta para bebé, de algodón, descolorida en los bordes. Esta era tuya, dijo, entregándomela. ¿Cuándo naciste? La sostuve, suave y delgada después de 22 años de almacenamiento. Olía a cedro y polvo. Rita se volvió a sentar y me miró por primera vez desde que llegué. Tienes que ayudar, dijo ella, eres su hermana. A la mañana siguiente, Rita lo dejó claro. Si yo no me quedaba con el bebé, llamarían a una agencia de adopción para el viernes. El bebé iría con extraños. Vanessa volvería a la escuela y nunca más volveríamos a hablar del tema. Hice la única pregunta que importaba. ¿Qué pasa con Vanessa? ¿Quiere ella quedarse con el bebé? Rita agitó la mano como si yo hubiera preguntado por el clima. Vanessa es una niña. Ella no sabe lo que quiere. Gerald asintió. Él siempre asentía. Miré a Vanessa, que había bajado las escaleras y estaba sentada en el sofá con las rodillas pegadas al pecho. Llevaba una sudadera con capucha 3 tallas más grande. Su rímel estaba corrido debajo de sus ojos. Se veía exactamente como lo que era, una asustada joven de 16 años que no tenía idea de lo que le estaba pasando a su cuerpo o a su vida. Vanessa, dije yo, ¿qué es lo que quieres? Ella miró a Rita, luego a mí y finalmente al suelo. Quiero irme lejos, susurró. Rita me señaló. Ahí lo tienes, la escuchaste. Ella tiene la escuela. Tiene toda su vida por delante. Ella tiene la escuela. Necesito que recuerden esa frase porque la volveré a escuchar. 19 años después, en el peor día de mi vida, esas 5 palabras volverán a mí en un gimnasio lleno de 200 personas y significarán algo completamente diferente. Conducí a casa esa noche con la manta amarilla en el asiento del pasajero. Aún no había dicho que sí, pero tampoco había dicho que no y en mi familia, el silencio era lo mismo que un acuerdo. 2 semanas después, llamé a mi madre y le dije que lo haría. Me retiré de mi programa de maestría a la mañana siguiente. Dylan nació el 14 de julio a las 3:17 de la tarde. Pesó 6 libras y 9 onzas, con una cabeza llena de cabello oscuro y un grito que podía pelar la pintura. Yo estaba en la sala de partos. Vanessa estaba allí, por supuesto, porque ella era la que estaba de parto. Rita estaba junto a la puerta, con los brazos cruzados, mirando el reloj. Gerald esperaba en el pasillo, probablemente mirando un punto en el suelo. El parto duró 11 horas. Vanessa fue valiente. Se lo reconozco. No se quejó. Se agarró a la barandilla y respiró de la manera en que la enfermera le indicó y pujó cuando le dijeron que pujara. Tenía 16 años y su cuerpo estaba haciendo algo extraordinario. Observé su rostro en cada contracción y pensé, ella es tan joven. Cuando llegó Dylan, la enfermera lo limpió, lo envolvió y lo sostuvo hacia nosotros. ¿Quién quiere cargarlo primero? Había 3 personas en esa habitación. Vanessa giró la cabeza hacia la pared. Rita no se movió. La enfermera me miró a mí. Lo tomé. Pesaba 6 libras y 9 onzas. Sus ojos estaban cerrados. Su puño se cerró alrededor de mi dedo índice y dejó de llorar así, como si hubiera estado esperando a la persona adecuada para sostenerlo. La enfermera preguntó quién se lo llevaría a casa. Hubo silencio. El silencio más largo de mi vida. Yo lo haré, dije. 3 días después, llevé a Dylan a mi apartamento de una habitación en la calle East Willow. Tenía una cuna prestada de un compañero de trabajo, una caja de pañales de la tienda de $1 y la manta amarilla del armario de mi madre. Lo envolví en ella esa primera noche. La misma manta que me había envuelto a mí 22 años antes. Apenas lo cubría,
pero era suave, cálida y era nuestra. El primer año casi me destruye. Dylan tenía cólicos. Lloraba durante 4 horas cada noche entre las 8 y la medianoche. Caminaba en círculos por mi apartamento, sosteniéndolo contra mi pecho, tarareando canciones que recordaba a medias de mi infancia, mirando el reloj y rezando por el silencio. Trabajaba como asistente de enseñanza en la primaria Willow Creek de 7:45 a 3:30, y luego regresaba a casa con un bebé que gritaba. Aprendí a funcionar con 4 horas de sueño. Aprendí a comer de pie. Aprendí a ducharme en menos de 3 minutos porque 3 minutos era exactamente el tiempo que Dylan toleraba la silla saltarina. Llamé a mi madre una vez a las 11 de la noche después de que Dylan hubiera estado llorando durante 3 horas seguidas. Yo estaba de pie en la cocina en pantalones de chándal y una camisa manchada de leche de fórmula, y yo también estaba llorando. Mamá, necesito ayuda, dije. Solo por una noche, por favor. La voz de Rita era firme. Tú elegiste esto, mira. Eres una adulta. Resuélvelo. Ella colgó. Vanessa, mientras tanto, se mudó a Boston para ir a la universidad en agosto. Había sido aceptada en una pequeña escuela privada. La matrícula fue pagada por una combinación de becas y los ahorros de nuestros padres. Los mismos ahorros que dijeron que no podían cubrir las facturas del pediatra de Dylan cuando pregunté. En octubre, un tribunal de familia en el condado de Franklin me otorgó la tutela legal de Dylan. El papeleo fue sencillo. Vanessa firmó los formularios de renuncia voluntaria por fax desde Boston durante la semana de reclutamiento de su hermandad. Archivé los papeles en una pequeña caja fuerte a prueba de fuego que guardaba debajo de mi cama junto a la manta amarilla. Al lado del brazalete del hospital de Dylan, junto a una fotografía del durmiendo sobre mi pecho a los 4 días de nacido, con la boca abierta y el puño cerrado, en paz por primera vez desde su nacimiento. Era mío legalmente, finalmente y por completo. Permítanme darles los siguientes 5 años en instantáneas. Dylan al año, primeros pasos. Caminó desde la mesa de café hasta el sofá. 3 pies de aire libre, con los brazos extendidos, sonriendo como si hubiera conquistado el Everest. Lo grabé en un teléfono plegable que apenas guardaba 30 segundos de vídeo. Todavía tengo ese vídeo. Dylan a los 2 años, ma fue su primera palabra. No mamá, solo ma corto, eficiente, como si ya hubiera descubierto lo más importante y no necesitara sílabas adicionales. Dylan a los 3 años, comencé a enseñar a tiempo parcial en la primaria Willow Creek, solo por las mañanas, mientras una vecina llamada Patty cuidaba a Dylan por $40 a la semana. Patty tenía 6 nietos y la paciencia de una formación geológica. Dylan la amaba. Dylan a los 4 años, podía leer no solo letras, sino palabras y oraciones. Leía la caja de cereales en el desayuno y me preguntaba qué significaba riboflavina. Tuve que buscarlo. Dylan a los 5 años, primer día de jardín de niños. Me quedé afuera de las puertas de la escuela durante 15 minutos después de que él entró por si acaso. No miró atrás. Entró marchando con su mochila de Spider-Man y no miró atrás. Yo estaba tan orgullosa y tan devastada al mismo tiempo que me senté en mi auto y lloré. Nadie de la familia Summers nos visitó durante esos 5 años. Ni una sola vez. Sin regalos de Navidad, sin tarjetas de cumpleaños. Rita llamaba ocasionalmente para preguntar cómo me las arreglaba, nunca para ofrecer ayuda. Gerald envió un cheque por $50 para el tercer cumpleaños de Dylan. Sin nota, solo el cheque. La mañana de Navidad cuando Dylan tenía 3 años, estábamos solo nosotros dos. Envolví sus regalos en papel de periódico porque no podía pagar papel de regalo. Él no se dio cuenta. Tenía 3 años. Pensó que la página de tiras cómicas era parte del regalo. Cuando Dylan tenía 6 años, Vanessa llamó. Era un martes por la noche. Yo estaba preparando espaguetis. Dylan estaba en la mesa dibujando un dinosaurio comiéndose una nave espacial. El teléfono sonó y el identificador de llamadas mostraba un código de área de Boston y casi no respondo porque pensé que era un vendedor telefónico. Mira, soy Vanessa. Su voz había cambiado, era más profunda, más refinada, como si hubiera estado tomando clases para sonar como una adulta. No preguntó por Dylan,
ni cómo le iba en la escuela, ni qué le gustaba comer, ni si todavía tenía cólicos o si los había superado hace años. No preguntó nada de eso. Preguntó por un auto, un Toyota Camry de 2003 que había dejado en el garaje de nuestros padres hacía 6 años. Quería saber si todavía estaba allí. Necesitaba venderlo. Me graduaré la próxima primavera, dijo ella, y necesito efectivo para el depósito de mi apartamento. Le dije que el auto probablemente todavía estaba en el garaje. Dijo que llamaría a Rita para organizarlo. Luego dijo, gracias, adiós, y colgó. 42 segundos. Cronometré el tiempo después porque no podía creer que esa fuera toda la conversación. Esa noche, Rita llamó. Tu hermana se gradúa la próxima primavera, es la mejor de su clase en negocios y mercadotecnia. No le hagas las cosas difíciles. No le estoy haciendo nada difícil a nadie, dije yo. Estoy haciendo espaguetis. Vanessa se graduó con honores de Emerson el mayo siguiente. Rita condujo hasta Boston para la ceremonia. Gerald también fue. Hicieron enmarcar la foto de graduación y la colgaron en la sala de estar, con un acabado profesional, de 18 por 24 pulgadas. La foto del primer día de clases de Dylan estaba en mi refrigerador, sujeta por un imán con forma de mariquita. No estaba en casa de ellos en absoluto. Cuando Dylan tenía 8 años, sucedieron 2 cosas que cambiaron la trayectoria de mi vida. La primera, la escuela secundaria Willow Creek me ofreció un puesto de tiempo completo como asistente de educación especial con una vía para ser coordinadora si completaba mi maestría. El salario era de $43,000 al año. Incluía beneficios. Para una madre soltera que había estado viviendo con salarios de asistente de enseñanza y compras de comestibles cuidadosamente racionadas, esa cifra se sentía como una fortuna. La segunda, Dylan me hizo una pregunta mientras yo lavaba los platos. Tía, mira, ¿por qué no tengo una mamá y un papá como los otros niños? Mis manos dejaron de moverse. El agua seguía corriendo. Un plato se resbaló y golpeó el fondo del fregadero. Él estaba sentado a la mesa de la cocina detrás de mí. Con la tarea extendida y el lápiz en la mano, mirándome con esos ojos oscuros y serios que ya eran demasiado perceptivos para un niño de 8 años. Cerré el grifo, me sequé las manos y me senté frente a él. Dylan, te amo más que a nada en este mundo. Tu madre biológica también te ama, a su manera. Pero yo soy la que está aquí. Soy la que siempre va a estar aquí. Él estudió mi rostro. Tenía 8 años y ya leía a las personas como si fueran libros. Lo sé, dijo él. Solo quería llamarte mamá en lugar de tía Mira. ¿Está bien? No había llorado en años. Ni cuando Rita se negó a ayudar. Ni cuando Vanessa llamó por un auto en lugar de por su hijo. Ni cuando la Navidad llegaba y se iba sin una tarjeta de nadie. Pero cuando un niño de 8 años pidió permiso para llamarme mamá, me quebré. Se levantó de su silla, rodeó la mesa y me abrazó. Brazos pequeños, agarre fuerte. Olía a virutas de lápiz y jugo de uva. Está bien, mamá, dijo por primera vez. Esa noche, después de que Dylan se fue a la cama, me senté a la mesa de la cocina durante mucho tiempo. Pensé en llamar a Rita, para decirle, tu nieto acaba de llamarme mamá. Fue el mejor y el más triste momento de mi vida, y necesito que me digas que lo estoy haciendo bien. No llamé porque ya sabía lo que ella diría. Me diría que no confundiera a Dylan. Me diría que Vanessa era su verdadera madre. Me diría que me estaba extralimitando. En cambio, abrí la caja fuerte a prueba de fuego debajo de mi cama, saqué los papeles de tutela legal y los leí a la luz de la lámpara de mi mesita de noche. Mi nombre estaba en cada línea: Miralyn Summers, tutora legal, Vanessa Marie Summers, firma de la madre biológica, renunciando a todos los derechos de custodia, ante notario, sellado y registrado en el condado de Franklin. Debajo de los papeles estaba la manta amarilla. La había mantenido doblada en la caja fuerte desde que a Dylan le quedó pequeña a los 5 años. Solía llevarla a todas partes, a la tienda, a la cama, a la bañera. Estaba deshilachada en las esquinas y le faltaba una cuarta parte de su costura original. Olía a champú para bebés y a los años transcurridos. Todavía la sostenía cuando escuché un pequeño golpe en mi puerta.
Dylan estaba allí con su pijama de dinosaurios. Mamá, no puedo dormir. Yo tampoco, dije. Se subió a mi cama, vio la manta en mis manos y la alcanzó. Esa es mi manta de bebé, dijo. No la había visto en 3 años. Fue mía primero, dije yo, antes de que fuera tuya. Me la quitó, estudió los bordes deshilachados, luego la dobló con cuidado, demasiado cuidado para un niño de 8 años, y la volvió a colocar en la caja fuerte. Deberíamos mantenerla a salvo, dijo él. Es importante. Era más importante de lo que él sabía. Le conté a Dylan toda la verdad cuando tenía 13 años. Estábamos sentados en el porche un domingo por la tarde. Había estado haciendo preguntas durante meses, no directas, sino preguntas circulares. ¿Por qué la abuela Rita siempre lo presentaba como el hijo de Vanessa? ¿Por qué no había registro de su nacimiento en nuestros álbumes de fotos familiares? ¿Por qué nunca había conocido a Tyler? Así que se lo conté todo. Le hablé de la llamada telefónica a las 2 de la mañana, del ultimátum de Rita, de la manta amarilla y del viaje de 40 minutos a casa en la oscuridad. Le dije que Vanessa tenía 16 años, estaba asustada y no estaba lista. Le hablé de los hechos, de los documentos legales, del hecho de que su madre biológica no había llamado, escrito ni visitado en 13 años. No di opiniones personales. No dije que Vanessa fuera una mala persona. No dije que Rita estuviera equivocada. Solo le conté lo que pasó en el orden en que sucedió. Dylan escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se levantó, entró y cerró la puerta de su dormitorio. No salió durante 2 días. En la tercera mañana, apareció en la mesa de la cocina ya vestido para la escuela. Yo había preparado huevos revueltos. Se sentó, tomó su tenedor y comió 3 bocados. Luego dijo, no estoy enojado con ella. ¿Con Vanessa? Pregunté yo. Con ninguno de ellos. Solo me siento triste por ella. Se lo perdió todo. Se fue a la escuela. Me senté a la mesa otros 20 minutos sosteniendo una espátula, sin respirar correctamente. Dylan no dejó de llamarme mamá. No pidió conocer a Vanessa. No pidió llamar a Rita ni a Gerald. Simplemente continuó siendo un niño de 13 años. Torpe, brillante, creciendo 3 pulgadas ese verano. Y continuó siendo mío. Mientras yo criaba a Dylan, Vanessa acumulaba logros. Una maestría en Administración de Empresas de Northwestern, directora de Mercadotecnia en una agencia boutique en Chicago a los 28 años. Oficina en la esquina, auto de la empresa, el tipo de carrera que se fotografía bien en LinkedIn. También acumuló matrimonios. El primero duró 2 años, su nombre era Brett. Nunca lo conocí. El segundo duró 14 meses, su nombre era Marco. Tampoco lo conocí. Cada vez que Vanessa se divorciaba, Rita me llamaba, no para preguntar cómo estaba Dylan, ni para decirme qué puntaje había obtenido el hijo de Vanessa en su examen de matemáticas o que había entrado en el cuadro de honor por 4ª vez consecutiva. Llamaba para decirme que no aumentara el estrés de Vanessa. Tu hermana está pasando por un momento difícil, dijo Rita después del divorcio número 2. No necesita juicios de nadie en este momento. No he hablado con Vanessa en 3 años, dije yo. Bien. Que siga así. Déjala sanar. Mi hermana se casó 2 veces, se divorció 2 veces, y ninguna de las 2 veces le envió a Dylan una tarjeta de cumpleaños. El 14 de julio llegaba y se iba, año tras año, y el buzón permanecía vacío. Sin tarjeta, sin llamada, sin mensaje de texto. La oficina de correos conocía mi dirección. Ella simplemente no la usaba. Mientras tanto, completé mi maestría. Me tomó 4 años de clases nocturnas mientras trabajaba a tiempo completo y criaba a Dylan. Me gradué cuando Dylan tenía 8 años. Nadie de mi familia asistió a mi graduación tampoco. Claire Reeves, una colega que se había convertido en mi amiga más cercana, se sentó en la tercera fila y aplaudió lo suficientemente fuerte por 10 personas. Me convertí en la coordinadora de educación especial en la escuela secundaria Willow Creek el año siguiente. Nadie llamó para felicitarme, pero eso estaba bien. Había dejado de esperar esa llamada telefónica alrededor del año 4.
El día de Acción de Gracias, cuando Dylan tenía 15 años, fue la primera vez que lo llevé a casa de mis padres en años. No sé por qué acepté ir. Tal vez pensé que las cosas habían cambiado. Tal vez quería que Dylan tuviera la experiencia de una fiesta en una mesa grande al menos una vez. Tal vez estaba cansada de fingir que la familia Summers no existía. Conducimos los 40 minutos hasta Willow Creek. Dylan vestía una camisa de botones que él mismo había elegido. Estaba nervioso. Me di cuenta porque no dejaba de ajustarse el cuello en el espejo del asiento del pasajero. La casa estaba llena. Rita había invitado a primos, a una tía y a 2 vecinos. La mesa estaba puesta para 14 personas. Pavó, puré de papas, cazuela de judías verdes, un día de Acción de Gracias normal, del tipo que se ve en las películas. Rita nos recibió en la puerta. Abrazó a Dylan. Breve y superficial. Luego lo llevó al comedor y lo presentó a un primo que nunca había conocido. Este es el hijo de Vanessa, Dylan. No el hijo de Mira. No nuestro nieto, a quien Mira ha estado criando sola durante 15 años. Ni siquiera Dylan. Solo el hijo de Vanessa. La mano de Dylan encontró la mía debajo de la mesa. Me apretó. Tenía 15 años y entendía la dinámica mejor que nadie en esa habitación. Gerald cortó el pavo. Rita sirvió vino. Nadie le preguntó a Dylan por la escuela, por sus notas o por el proyecto de la Feria de Ciencias que había ganado el 2º lugar a nivel estatal. Nadie me preguntó nada a mí. Después del postre, Rita me acorraló en la cocina. Fue amable de tu parte traerlo, dijo ella mientras llenaba el lavavajillas. Vanessa se alegraría de saber que le va bien. Entonces tal vez Vanessa debería preguntárselo ella misma, dije yo. Rita me lanzó esa mirada, la que decía que yo estaba siendo difícil de nuevo. Conducimos a casa en silencio. Dylan lo rompió primero. No necesito volver allí, mamá. El penúltimo año de la escuela secundaria de Dylan fue cuando me di cuenta de que no solo era inteligente, sino que era extraordinario. Calificaciones excelentes desde el primer año, clases de nivel avanzado acumuladas, capitán del equipo de debate, tutor voluntario en el centro comunitario todos los sábados por la mañana. Sus maestros me detenían en el pasillo para decir cosas como dotado y excepcional y ¿ha considerado la admisión universitaria anticipada? Yo no había considerado nada excepto asegurarme de que cenara todas las noches y tuviera ropa limpia para la escuela. Todo lo demás, las notas, la ambición, la disciplina silenciosa, todo eso era de Dylan. Su consejera universitaria me citó a una reunión en octubre. Dylan está encaminado a ser el valedictorian, dijo ella. Su ensayo es uno de los más sólidos que he leído en 20 años. Pregunté de qué trataba el ensayo. Ella deslizó una copia impresa por el escritorio. El título estaba centrado en la parte superior, la mujer que me eligió. Lo leí en el estacionamiento de la escuela porque no podía leerlo frente a otro ser humano. Me senté en mi Honda con el motor apagado y las ventanas cerradas, y leí cada palabra. Escribió sobre la noche en que lo traje a casa del hospital. Sobre la manta amarilla. Sobre aprender a andar en bicicleta en el estacionamiento de nuestro complejo de apartamentos porque no teníamos una entrada para el auto. Sobre las mañanas de Navidad con papel de periódico como envoltorio. Sobre la noche en que pidió llamarme mamá y yo lloré. Escribió, la biología es un accidente. El amor es una decisión. Mi madre tomó esa decisión cada día durante 19 años y nunca pidió reconocimiento. Me quedé en ese auto durante 20 minutos antes de poder conducir. El estacionamiento se vació a mi alrededor. El sol se puso. Sostuve ese ensayo contra el volante y me permití sentir cada uno de esos años. 2 meses antes de la graduación, Dylan me mostró el chat grupal. Llegó a casa de la escuela un miércoles y puso su teléfono en la encimera de la cocina con la pantalla hacia arriba. Mamá, necesitas ver esto. Era un texto grupal familiar, Rita, Gerald, Vanessa, tía Patrice, tío Dale. Alguien había agregado a Dylan al hilo por accidente. Probablemente Rita, que apenas podía manejar su teléfono en un buen día. Los mensajes se remontaban a hacía 2 años. Los revisé mientras Dylan estaba junto a la ventana con los brazos cruzados, observándome.
Rita, hace 14 meses, cuando Vanessa esté lista, recuperará a Dylan. Mira, solo lo está cuidando por ahora. Vanessa, en el mismo hilo, 3 días después, denme un par de años más. Estoy poniendo mi vida en orden. Gerald, emoji de pulgar arriba. Tía Patrice, pobre Vanessa, ha pasado por tanto. Tío Dale, mira, debería estar agradecida de haber podido tener un hijo después de todo. Leí cada mensaje 2 veces. Mis manos estaban firmes porque tenían que estarlo. La cocina estaba en silencio, excepto por el zumbido del refrigerador. 2 años. Durante 2 años, mi familia había estado discutiendo la devolución de mi hijo como si fuera una cortadora de césped prestada. Como si yo lo estuviera guardando temporalmente hasta que Vanessa estuviera lista para recogerlo. Dejé el teléfono y miré a Dylan. ¿Por qué no me mostraste esto antes? Porque no quería que los perdieras, dijo él, aunque no te merezcan. 17 años, de pie en mi cocina, protegiéndome de mi propia familia. No llamé a Rita. No llamé a Vanessa. No grité, ni lloré, ni tiré nada. Fui al dormitorio, abrí la caja fuerte y revisé los papeles de tutela, cada página, cada firma, cada sello notarial. Luego cerré la caja fuerte y volví a preparar la cena. Si alguna vez has sido la persona en la que todos se apoyan, pero a la que nadie agradece, si has sido la confiable mientras alguien más recibía los aplausos, entonces sabes exactamente cómo se siente esto. Presiona el botón de suscripción y quédate porque lo que sucede en la graduación es algo que todavía no puedo creer que Dylan tuviera el valor de hacer. Esa noche después de la cena, Dylan y yo nos sentamos en el porche. ¿Por qué no me dijiste cuando viste los mensajes por primera vez? Pregunté de nuevo. Se quedó callado un rato. Los grillos llenaban el silencio. Porque habrías confrontado a la abuela, dijo él, y luego ella te habría cortado la comunicación por completo. Y aunque ella no te trata bien, sé que todavía la amas. No quería ser la razón por la que perdieras a tu mamá. Quise discutir. Quise decir que Rita había perdido el derecho de ser llamada mi mamá hacía años, pero la verdad era más complicada que eso. Como siempre es la verdad cuando involucra a la familia. Dylan, tú y yo somos una familia. Lo hemos sido desde el día en que te traje a casa. Lo que sea que ellos piensen, lo que sea que planeen, no cambia lo que es legal y realmente cierto. Eres mi hijo. Él asintió. Lo sé. Siempre lo he sabido. No confronté a nadie. No reenvié las capturas de pantalla. No las publiqué en línea ni las envié a un abogado. No hice ninguna de las cosas dramáticas que se podrían esperar. Lo que hice fue silencioso. Abrí la caja fuerte debajo de mi cama. Revisé cada documento. Papeles de tutela válidos. Renuncia voluntaria firmada y ante notario. Registros de inscripción escolar con mi nombre en cada línea de contacto de emergencia durante 19 años. Registros médicos con mi firma en cada formulario de consentimiento desde su primera vacuna. También encontré la manta amarilla doblada en la esquina de la caja fuerte, descolorida, deshilachada, con un ligero olor a algo que ya no podía nombrar. La sostuve por un momento, luego la volví a guardar y cerré la caja fuerte. Si querían una pelea, el papeleo estaba listo. Pero yo no iba a comenzarla. 6 semanas antes de la graduación, Rita llamó con noticias. No preguntó por el anuncio de Dylan como valedictorian. No preguntó por la ceremonia ni si debía traer algo. Llamó para hablar de Vanessa. Tu hermana ha conocido a alguien, dijo Rita, de la manera en que la gente anuncia que ganó la lotería. Se llama Harrison Whitfield. Está en el sector inmobiliario. Muy exitoso, muy tradicional. Quiere una familia, mira. Una familia de verdad. Me apoyé en la encimera de la cocina y escuché. Vanessa le contó sobre Dylan, sobre lo complicadas que eran las cosas, sobre cómo la situación familiar la obligó a tomar una decisión difícil. ¿Qué decisión fue esa? Pregunté yo. Ya sabes a qué me refiero. La decisión de dejar que tú ayudaras. Dejar que yo ayudara. Así fue como mi madre describió 19 años de maternidad en solitario. Dejarme ayudar. Harrison está muy conmovido, continuó Rita.
Piensa que Vanessa es valiente. Quiere conocer a Dylan. Esta podría ser la oportunidad de Vanessa, mira, su oportunidad de tener finalmente todo lo que se merece. ¿Su oportunidad? No la oportunidad de Dylan de conocer a su madre biológica. No una oportunidad para que la familia sane. No una oportunidad para que yo finalmente obtuviera algún reconocimiento. La oportunidad de Vanessa. Esa fue la frase que usó mi madre. La graduación de mi hijo, el niño que yo había criado durante 19 años, y mi madre lo veía como una oportunidad para Vanessa. Harrison no conoce la historia completa, ¿verdad? Dije yo. Él sabe lo que necesita saber. No sabe que ella renunció a sus derechos por fax durante la semana de reclutamiento de su hermandad. Silencio, luego, no arruines esto para ella. Colgué, salí y me senté en los escalones del porche durante 30 minutos, viendo cómo se encendían las luces de la calle una por una. Luciérnagas y cortadoras de césped a lo lejos. Dylan salió con 2 vasos de agua y se sentó a mi lado. ¿Llamó la abuela?, preguntó él. Sí. Sobre la tía Vanessa. Ella no es tu tía. Lo sé, pero es más fácil. 3 semanas después, Dylan entró en la cocina sosteniendo su teléfono. Ella me envió un mensaje. Yo estaba calificando trabajos en la mesa, con un bolígrafo rojo en la mano y una pila de informes del programa de educación individualizado. Él giró la pantalla hacia mí. Un mensaje directo de Instagram de una cuenta con una foto de perfil profesional y 4000 seguidores. Hola, guapo. Sé que esto es repentino, pero soy tu mamá biológica. He pensado en ti todos los días. Me encantaría conocerte. Iré a la ciudad pronto. Seguido de 3 emojis de corazones y una carita sonriente. Lo leí 2 veces, dejé mi bolígrafo rojo y miré a Dylan. Él me observaba como siempre lo hacía cuando algo importante sucedía, en silencio, con cuidado, midiendo mi reacción antes de formar la suya propia. ¿Qué quieres hacer?, pregunté. No lo sé. ¿Qué debería hacer? Esa es tu decisión, Dylan, no la mía. Se sentó y lo pensó durante 2 minutos completos. Luego escribió una respuesta corta, educada y fría. Hola, gracias por contactarme. Agradezco que pienses en mí. Sin mamá. Sin emojis de corazones. Sin me encantaría conocerte. Solo un reconocimiento superficial de que se había recibido un mensaje. Vanessa respondió en 90 segundos. No puedo esperar para verte en la graduación. Traeré a alguien especial que quiero que conozcas. Dylan lo leyó. Luego bloqueó su teléfono y lo puso boca abajo sobre la mesa. Pensé en Vanessa a los 16 años firmando papeles por fax desde una casa de hermandad y en Vanessa a los 35 años escribiendo, he pensado en ti todos los días, con 3 emojis de corazones. La misma persona, la misma evasión, diferente tipo de letra. Ella tiene la escuela. He pensado en ti todos los días. 2 frases con 19 años de diferencia. La primera fue al menos honesta. 6 semanas antes de la graduación, la escuela lo hizo oficial. Dylan Summers, valedictorian, clase de 2026. Recibí la llamada de la oficina del director un martes por la mañana entre el segundo y el tercer periodo. Estaba en medio de una reunión del programa de educación individualizado para un estudiante con dislexia. Me disculpé, salí al pasillo y escuché a la directora Hendricks decirme que mi hijo tenía el promedio de calificaciones más alto en una clase de 312 estudiantes. Dará el discurso de valedictorian en la ceremonia, dijo Hendricks. De 5 a 7 minutos. Puede elegir su propio tema. Le di las gracias, colgué y me apoyé contra la pared del pasillo por un momento. Una estudiante de segundo año pasó por allí y me preguntó si estaba bien. Le dije que estaba bien. Estaba mejor que bien. Esa noche se lo dije a Dylan. Él sonrió, esa sonrisa tranquila y contenida que no había heredado de nadie en la familia Summers porque era enteramente suya. Ya empecé a escribir el discurso, dijo él. ¿Puedo leerlo? Todavía no. Lo escucharás en la ceremonia. Durante las siguientes 6 semanas, lo escuché practicar detrás de la puerta cerrada de su dormitorio.
leyendo en voz alta, haciendo pausas, volviendo a leer. A veces escuchaba un silencio que duraba 5 o 10 minutos, y sabía que estaba reescribiendo algo. Compré un vestido nuevo por primera vez en 3 años. Claire me ayudó a elegirlo, azul marino, sencillo, lo suficientemente cómodo como para estar sentada en una silla de plástico durante 2 horas. Claire dijo que parecía que iba a una cena de estado. Le dije que iba a algo mejor. Dylan planchó su propia camisa. Había estado planchando su propia camisa desde que tenía 14 años. Yo le enseñé. Era mejor en eso que yo. Faltaban 2 semanas, luego 1 semana, luego 3 días. Se acercaba la ceremonia y también Vanessa. La llamada telefónica llegó un jueves por la noche, 9 días antes de la graduación. El número de Rita. Casi dejó que sonara. Casi. Vanessa estará en la ceremonia, dijo Rita. Sin saludo, sin charla trivial. Traerá a Harrison. Vienen en avión desde Chicago. Está bien. No hagas una escena, mira. Nunca he hecho una escena en mi vida. Bien, porque este es un día importante para Vanessa. Alejé el teléfono de mi oído y lo miré fijamente. Un día importante para Vanessa, no para Dylan, el que se graduaba. No para mí, la que le había ayudado con la tarea todas las noches durante 13 años. Para Vanessa, la que volaba con un nuevo novio para representar el papel de madre ante una audiencia. Traerá un pastel, añadió Rita. Algo especial para celebrar. Qué bien, dije yo, porque no había nada más que decir. Colgué y me senté en el porche. Era mayo. El aire olía a hierba cortada y magnolia. Podía oír el chasquido del aspersor de los vecinos. Después de 15 minutos, Dylan salió con 2 vasos de limonada. Se sentó a mi lado. Bebimos en silencio durante un rato. Ella vendrá, dije yo. Lo sé. Con Harrison, me imagino. ¿Estás bien con eso? Dejó su vaso en la barandilla del porche y me miró con esos ojos oscuros y firmes. Mamá, he estado bien durante mucho tiempo. Estaba bien cuando tenía 8 años y pedí llamarte mamá. Estaba bien cuando tenía 13 y me dijiste la verdad. Estaba bien cuando leí el chat grupal y estoy bien ahora. Se puso de pie y me apretó el hombro. Ella puede traer a quien quiera. Puede traer un pastel, una pancarta y una banda de música. No cambiará nada. ¿Entró? Me quedé en el porche hasta que se puso el sol. Mañana de graduación. Me desperté a las 5:30. No pude volver a dormir, preparé café y me senté a la mesa de la cocina, escuchando la respiración de la casa. La toga y el birrete de Dylan estaban colgados en el respaldo de la silla del comedor, azul marino, con borla dorada. Los había recogido en la oficina de la escuela hacía 3 días y los había planchado con la plancha a baja temperatura, con un paño húmedo entre el poliéster y la placa, como mi madre me enseñó a planchar cuando tenía 10 años. Dylan bajó a las 7, se duchó y se afeitó. Se afeitaba desde hacía 2 años, aunque apenas había nada que afeitar, y se vistió con una camisa blanca de botones y pantalones oscuros. ¿Cómo te sientes?, pregunté. Hambriento. Preparé huevos, tostadas y jugo de naranja. Comimos en un silencio cómodo. La luz de la mañana entraba por la ventana de la cocina y golpeaba el salero justo en el punto correcto, proyectando un pequeño arco iris sobre la mesa. ¿Puedo ver el discurso?, pregunté una vez más. Lo escucharás, dijo él, desde la tercera fila. Después del desayuno, fue a su habitación para terminar de prepararse. Lavé los platos, los sequé y los guardé. Luego fui a vestirme. Cuando volví a bajar, Dylan estaba en el pasillo ajustándose el birrete frente al espejo. Noté algo en su mano, pequeño, amarillo y doblado. La manta amarilla de bebé de hace 19 años. Bordes deshilachados, falta de costuras. Se la estaba metiendo en el bolsillo interior de su chaleco. Me vio observándolo y sostuvo mi mirada en el espejo. Para la buena suerte, dijo, y luego sonrió. No pregunté nada más. Tomé las llaves de mi auto. Claire se encontraría con nosotros en la escuela.
El gimnasio estaba a 20 minutos de distancia. Bien podría haber sido una sala de tribunal. El gimnasio de la escuela secundaria Willow Creek tiene capacidad para 400 personas. Ese día, cada asiento estaba ocupado. Filas de sillas de plástico en el suelo del gimnasio, un pequeño escenario al frente con un podio, un micrófono y una pancarta que decía clase de 2026. La orquesta de la escuela estaba afinando en una esquina, 3 violines, un violonchelo, 2 flautas y un chico con una tuba que parecía desear estar en cualquier otro lugar. Claire y yo encontramos asientos en la tercera fila, en el lado izquierdo, lo suficientemente cerca para ver el podio. Lo suficientemente cerca para ver a Dylan cuando cruzara el escenario. Alisé mi vestido, puse mi bolso debajo de la silla y crucé las manos sobre mi regazo. Entonces las puertas dobles en la parte trasera del gimnasio se abrieron. Vanessa entró como si estuviera entrando a una gala. Vestido cruzado verde esmeralda, cabello castaño en ondas sueltas por debajo de los hombros, tacones que resonaban en la madera, sonrisa lo suficientemente amplia como para ser vista desde el escenario. Harrison estaba a su lado, traje gris, reloj plateado, cabello canoso peinado con precisión. Se movía de la manera en que se mueven los hombres con dinero, hombros hacia atrás, barbilla nivelada, inspeccionando la habitación como si estuviera considerando comprarla. Detrás de ellos, Rita y Gerald. Rita vestía una blusa floral y un lápiz labial que solo se ponía para ocasiones especiales. Gerald llevaba una corbata que no combinaba con su camisa. Y en las manos de Rita, apoyado en una bandeja de plástico con un tapete de papel debajo, un pastel, glaseado blanco, letras rosas, del tipo que se pide en la panadería de un supermercado con 24 horas de antelación. Felicidades de parte de tu verdadera madre. 200 personas en la sala, familias buscando sus asientos, estudiantes alineándose en el pasillo, y mi madre caminaba por el pasillo central cargando un pastel que afirmaba que mi hijo pertenecía a otra persona. No me moví. No hablé. Claire estiró la mano y tomó la mía. Antes de que comenzara la ceremonia, Vanessa hizo su movimiento. Caminó directamente hacia el área donde los graduados se estaban alineando. La seguridad no la detuvo porque le sonrió al padre voluntario en la puerta y dijo, soy la madre de Dylan Summers. Y técnicamente, biológicamente, no estaba mintiendo. Observé desde mi asiento cómo encontraba a Dylan en la fila. Lo abrazó, un abrazo teatral completo. Ambos brazos alrededor de él, cabeza inclinada para una máxima visibilidad. Dylan se mantuvo rígido, sus brazos permanecieron a los costados. Harrison se quedó atrás, observando. Rita irradiaba alegría desde 3 filas detrás de mí, con el pastel equilibrado en su regazo. Entonces Vanessa se giró. Caminó hacia mí, con los tacones resonando y la sonrisa fija. Se detuvo al final de mi fila y se inclinó lo suficiente para que las personas detrás de nosotros pudieran oír. Mira, muchas gracias por cuidar de mi hijo todos estos años. Has sido una niñera increíble. Hizo una pausa y puso su mano en mi hombro. Pero ya estoy aquí. Yo me haré cargo a partir de ahora. Niñera. 19 años. 4.000 almuerzos escolares. 300 conferencias de padres y maestros. 11.000 cuentos antes de dormir. 16 años de ayuda con las tareas. Mañanas de Navidad. 19 pasteles de cumpleaños que horneé yo misma porque los pasteles de panadería costaban $40 y eso era el presupuesto de una semana de comestibles. Niñera. No respondí, no porque no pudiera pensar en qué decir. Tenía 19 años de cosas que decir. No respondí porque vi a Dylan observándonos desde el área de formación. Estaba muy quieto. Su mandíbula estaba apretada. Sus ojos estaban fijos en los míos. Y en esos ojos, leí un mensaje tan claro como si lo hubiera dicho en voz alta, espérame. Así que esperé. La ceremonia comenzó a las 10 en punto. La directora Hendricks dio la bienvenida a las familias. La orquesta de la escuela tocó algo clásico que nadie reconoció. El superintendente dio un discurso sobre futuros y posibilidades y la importancia de la comunidad, que duró 12 minutos y contuvo nada menos que 6 metáforas deportivas. Luego, los graduados comenzaron a cruzar el escenario. Uno por uno, nombre pronunciado, diploma recibido,
apretón de manos, sonrisa, fotografía. 263 graduados en orden alfabético. Vanessa se había movido a la segunda fila, directamente frente a mí. Tenía su teléfono afuera, grabando. Cada vez que un estudiante cruzaba el escenario, lo bajaba. Cuando alguien llamada Samantha Ruiz pasó, Vanessa se inclinó hacia Harrison y susurró algo. Harrison asintió. Parecía cómodo. Parecía un hombre que creía cada palabra que su novia le había contado sobre su pasado. Rita estaba sentada al final de la fila con el pastel en su regazo. Lo custodiaba como si contuviera secretos de estado. Gerald estaba sentado a su lado, con las manos en las rodillas, mirando al frente. Yo me senté en mi silla con las manos cruzadas. Claire estaba a mi lado, con su teléfono en el bolso y su atención en el escenario. Ella era la única persona en ese gimnasio que conocía la historia completa, el chat grupal, los hechos, los 19 años. Summers, Dylan. Escuché su nombre y todo lo demás desapareció. El gimnasio, la multitud, el pastel, el vestido esmeralda de Vanessa, el reloj plateado de Harrison, todo se desvaneció. Dylan cruzó el escenario, alto, firme, con el birrete perfectamente recto. Estrechó la mano del superintendente, recibió su diploma y me miró en la tercera fila. Me guiñó un ojo. Luego caminó hacia el podio porque el siguiente punto del programa era el discurso de valedictorian, y cada persona en ese gimnasio estaba a punto de saber quién era realmente Mira Summers. Dylan ajustó el micrófono, se aclaró la garganta y desdobló un trozo de papel. Buenos días, dijo él. Su voz era clara, tranquila y proyectada de la manera en que yo le había enseñado cuando tenía 12 años y hacía su primera presentación de informe de libro. Graduados, familias, facultad. Gracias por estar aquí. Comenzó con el material esperado, la desorientación del primer año, la carne misteriosa de la cafetería, aquel profesor sustituto que mostró películas durante 6 semanas seguidas. La multitud se rió. Vanessa se rió más fuerte, con su mano en el brazo de Harrison. Habló sobre lo que Willow Creek le había enseñado, sobre los maestros que se quedaban hasta tarde, sobre el conserje que sabía el nombre de cada estudiante, sobre la bibliotecaria que guardaba una reserva secreta de barras de granola para los niños que llegaban a la escuela con hambre. Era bueno, natural, cálido, sin ser sentimental. La audiencia estaba con él. Luego hizo una pausa. Miró el papel en sus manos, lo estudió durante 3 segundos, 5. Luego lo dobló con cuidado, deliberadamente, de la misma manera que dobló la manta amarilla cuando tenía 8 años. Lo colocó en el podio y comenzó a hablar sin notas. He estado planeando este discurso durante 6 semanas, dijo él. Escribí 9 borradores, pero me di cuenta esta mañana de que lo más importante que quiero decir no está en ninguna de esas páginas. El gimnasio se quedó en silencio, ese tipo particular de silencio que ocurre cuando 200 personas se dan cuenta simultáneamente de que algo inesperado está por venir. Vanessa seguía sonriendo. Se inclinó un poco hacia adelante. Su teléfono estaba grabando. Pensaba que él estaba a punto de hablar de ella. Podía verlo en la forma en que enderezó su postura, en la forma en que apretó la mano de Harrison. Se estaba preparando para su momento. No tenía idea de lo que venía. La persona a la que más quiero agradecer hoy, dijo Dylan, no es un maestro, ni un entrenador, ni un amigo. Es una mujer que tenía 22 años cuando le entregaron un bebé recién nacido y le dijeron, esta es tu responsabilidad a partir de ahora. El gimnasio estaba en silencio. Ella nunca había cambiado un pañal. Nunca había calentado un biberón. Acababa de ser aceptada en un programa de maestría con una beca completa y renunció a ello. A la mañana siguiente, sin dudarlo. Hizo una pausa. Dejó que las palabras se asentaran. Se mudó a un apartamento de una habitación y lo resolvió. 4 horas de sueño por noche durante el primer año. Salario de asistente de enseñanza, pañales de la tienda de $1. Envolvió mis regalos de Navidad en papel de periódico porque no podía pagar papel de regalo. En algún lugar de la parte trasera del gimnasio, alguien sollozó. Una madre, probablemente. Alguien que reconoció el agotamiento profundo en esos detalles. Volvió a la escuela cuando yo tenía 5 años. Clases nocturnas, 4 años.
Se graduó con una maestría en educación especial y nadie de su familia fue a su ceremonia. Una amiga se sentó en la tercera fila y aplaudió lo suficientemente fuerte por 10 personas. Claire apretó mi mano tan fuerte que perdí la sensibilidad en mis dedos. Me ayudó con la tarea todas las noches durante 13 años. Me enseñó a cocinar, a lavar la ropa, a estrechar la mano con firmeza y a mirar a la gente a los ojos. Me enseñó a planchar una camisa, a cambiar una llanta y a escribir una nota de agradecimiento a mano. Asistió a cada conferencia de padres y maestros, a cada obra escolar, a cada asamblea de premios. Nunca faltó a una sola. Vanessa ya no sonreía. Su teléfono seguía grabando, pero su mano había caído sobre su regazo. Miraba a Dylan con una expresión que nunca antes había visto en su rostro, confusión, luego reconocimiento, luego miedo. Dylan me miró directamente. Tercera fila, lado izquierdo. Ella no es la mujer que me dio a luz, dijo él. Pero ella es la mujer que me eligió cada día durante 19 años sin pedir nada a cambio, sin quejarse, sin rendirse. Su voz no se quebró. Sus manos no temblaron. Se mantuvo en ese podio con la compostura de alguien que había pasado 19 años aprendiendo compostura de la persona más serena que conocía. Su nombre es Mira Summers. Ella es mi madre. El gimnasio estalló. 200 personas aplaudiendo, algunas de pie, algunas limpiándose los ojos. Claire lloraba abiertamente. La profesora de orquesta en la esquina se secaba la cara con una hoja del programa. La directora Hendricks, de pie junto a los escalones del escenario, se presionó la mano sobre el corazón. Yo no podía moverme. Me senté en mi silla de plástico con lágrimas corriendo por mi rostro y mis manos cruzadas en mi regazo, exactamente donde habían estado durante los últimos 45 minutos, excepto que ahora estaban temblando. Vanessa estaba sentada 2 filas por delante de mí. Había dejado de aplaudir. Su teléfono estaba en su regazo, todavía grabando el techo. Harrison la miraba a ella, luego a mí, luego a Dylan en el escenario, y luego de vuelta a Vanessa. Rita estaba sentada al final de su fila. El pastel todavía estaba en su regazo. Felicidades de parte de tu verdadera madre, las letras rosas miraban hacia afuera, visibles para todos a su alrededor. Excepto que ahora esas palabras significaban algo completamente diferente porque 200 personas acababan de escuchar a Dylan Summers nombrar a su verdadera mamá, y no era la mujer del pastel. Miré a mi hijo en ese escenario. Él me devolvió la mirada y gesticuló 2 palabras que nadie más pudo ver, gracias. Si todavía están aquí, ya saben que esto no es solo una historia de graduación. Se trata de quién se gana el título de mamá. Si alguna vez has mantenido a alguien unido cuando nadie estaba mirando, esto es para ti. Da me gusta, suscríbete y quédate conmigo. La ceremonia terminó. Las familias se dispersaron por el césped. Los graduados abrazaron a sus compañeros. Las cámaras hicieron clic. El sol de la tarde era cálido y el aire olía a césped recién cortado y colonia barata. Yo estaba cerca del roble junto al estacionamiento cuando Vanessa me encontró. Venía rápido, con los tacones hundiéndose en la hierba y el rímel ya corriéndose en las comisuras. Harrison la seguía por detrás, con las manos en los bolsillos y la boca apretada en una línea fina. ¿Qué fue eso? La voz de Vanessa era aguda, lo suficientemente fuerte como para que el grupo de padres cercanos se diera la vuelta. ¿Qué le dijiste que dijera? No le dije nada. Lo entrenaste. Pusiste a mi propio hijo en mi contra. Dylan apareció detrás de ella, todavía con su toga y birrete, y el diploma en una mano. Nadie me entrenó, dijo él. Su voz era uniforme, tranquila, la voz de alguien que había ensayado este momento en su cabeza durante años. Yo mismo escribí ese discurso. Vanessa se giró hacia él. Bebé, soy tu madre. Yo te di a luz. Te cargué durante 9 meses. Y luego firmaste un pedazo de papel y lo enviaste por fax desde una casa de hermandad, dijo Dylan, durante la semana de reclutamiento. La boca de Vanessa se abrió, se cerró y volvió a abrirse. La abuela me dijo una vez que tenías que irte porque tenías la escuela, continuó Dylan. Y fuiste a la escuela durante 19 años. Fuiste a la escuela, a una carrera, a 2 matrimonios y a Chicago.
Y eso está bien, pero no puedes entrar en mi graduación con un pastel que dice mamá real y fingir que esos 19 años no sucedieron. Miró a Rita, que estaba a 3 metros de distancia con el pastel todavía en sus manos. Y abuela, dijiste que hoy era la oportunidad de Vanessa, pero esta es mi graduación, no su audición. Harrison dio un paso adelante. Había permanecido en silencio durante todo el intercambio, observando con la atención cuidadosa de un hombre que construye negocios para ganarse la vida y sabe cuando los números no cuadran. Vanessa, dijo él. Su voz era baja, controlada. Me dijiste que la situación familiar era complicada. Me dijiste que te obligaron a entregarlo. Esa es la palabra que usaste, obligada. Vanessa se secó los ojos. Harrison, era complicado. ¿Firmaste la renuncia a tus derechos parentales voluntariamente? Tenía 16 años. ¿Firmaste voluntariamente? Las personas a nuestro alrededor habían dejado de fingir que no escuchaban. Un padre con una cámara la bajó. 2 graduados cercanos se giraron para mirar. Vanessa miró a Rita buscando rescate. Rita dio un paso adelante, buscando el brazo de Harrison. No entiendes a nuestra familia. Harrison apartó su brazo. Me miró a mí. ¿Realmente lo miró por primera vez? ¿Usted lo crió desde el nacimiento? Sí, dije yo. ¿Sola? Sí. Se volvió hacia Vanessa. Su mandíbula estaba tensa. Sus ojos habían cambiado. La calidez se había ido, reemplazada por algo frío y preciso. No le dijo ni una palabra más. Se enderezó la chaqueta, se ajustó el reloj y caminó por la hierba hacia el estacionamiento. Escuché su auto arrancar, un sonido limpio y costoso, y lo vi salir del estacionamiento, pasar el letrero de la escuela, pasar el gimnasio y seguir por la carretera hacia la autopista. Vanessa se quedó en medio del césped con su vestido esmeralda, con su cabello castaño atrapando la luz del sol, y vio al único hombre que alguna vez la hizo querer ser madre alejarse porque acababa de enterarse de que ella nunca lo fue. El pastel estaba en la hierba donde Rita lo había dejado. Nadie lo había tocado. Nadie lo haría jamás. En el silencio que siguió a la partida de Harrison, algo cambió en el rostro de Rita. Estaba mirando a Dylan. No a Vanessa. No a mí. A Dylan, de pie allí con su toga y birrete, el diploma en la mano y la borla dorada rozando su hombro, su nieto, el bebé que me había entregado hacía 19 años con una manta amarilla y un ultimátum. Sus ojos estaban húmedos. Su labio inferior tembló por un solo momento, tal vez 3 segundos, tal vez 5. Vi algo en el rostro de mi madre que nunca antes había visto, arrepentimiento. Un arrepentimiento real y sin filtros. Abrió la boca y pensé, esto es todo. Este es el momento en que se disculpa. Este es el momento en que dice que estaba equivocada. Este es el momento en que 19 años de silencio se rompen y surge algo real. Mira, dijo ella. Esperé. Si no lo hubieras envenenado contra su propia madre, nada de esto habría pasado. Y así, el momento se fue. Los ojos húmedos se secaron. El labio tembloroso se tensó en una línea firme. El arrepentimiento, si es que alguna vez lo fue, se colapsó de nuevo en la fortaleza de rectitud dentro de la cual Rita había estado viviendo desde antes de que yo naciera. Gerald estaba detrás de ella, tan callado como siempre, mirando la hierba. No había dicho una sola palabra desde que llegó. Dylan miró a Rita. Su expresión era paciente. No estaba enojado, ni despreciativo, solo paciente. De la manera en que miras a alguien que no puede oírte sin importar cuán claramente hables. Abuela, dijo él, nadie me envenenó. Tengo 19 años. Tengo ojos, tengo oídos y tengo 19 años de recuerdos. ¿Sabes cuántos de esos recuerdos te incluyen a ti? 7 días de acción de gracias, 3 navidades, una tarjeta de cumpleaños. Eso es todo. Hizo una pausa. ¿Sabes cuántos incluyen a mamá? Me señaló a mí. Todos ellos. Cada uno de ellos. Ella está en cada recuerdo que tengo porque ella estuvo allí. Rita no tuvo respuesta para eso. No había respuesta para eso. Dylan se volvió hacia Vanessa.
Ella estaba a 1 metro de distancia con el rímel corrido y los brazos rodeándose a sí misma. No estoy tratando de herirte, dijo él. Necesito que escuches eso. No estoy enojado. No te estoy castigando, pero necesito que entiendas algo. Dio un paso más cerca. Si quieres estar en mi vida, puedes estarlo. Me gustaría eso, pero tienes que empezar desde ahora. No desde un pastel, ni desde un discurso, ni desde una publicación de Instagram que dice, mi hijo, mi orgullo, cuando no sabes mi promedio de calificaciones, el nombre de mi mejor amigo o a qué soy alérgico. Vanessa parpadeó. ¿A qué eres alérgico? A los frutos secos, dijo Dylan. Desde que tenía 4 años. Mamá se dio cuenta cuando me salieron ronchas en una fiesta de cumpleaños. Condujo hasta la sala de emergencias a 60 en una zona de 35. Se sentó en la sala de espera durante 4 horas sosteniendo una caja de jugo y rezando. Metió la mano en el bolsillo de su chaleco y sacó algo pequeño, amarillo y descolorido. La manta. La manta de bebé de hace 19 años. La que me había envuelto a mí como recién nacida. La que lo había envuelto a él la noche que lo traje a casa. La que había vivido en una caja fuerte a prueba de fuego debajo de mi cama durante los últimos 14 años. La desdobló y la sostuvo en alto por un momento. Luego caminó hacia mí, tomó mi mano y la colocó en mi palma. Esto es tuyo, mamá. Siempre fue tuyo. Sostuve esa manta. Delgada como un pañuelo de papel, suave como un recuerdo, deshilachada en cada borde. Olía a cedro, a champú para bebés y a 18 años de ser el mundo entero de alguien. No pude hablar. No quedaba nada por decir. Mi hijo lo había dicho todo. Claire puso su brazo sobre mis hombros. Los padres cercanos estaban en silencio. Incluso el chico de la tuba había dejado de empacar su instrumento para mirar. Los siguientes minutos ocurrieron en fragmentos. Vanessa parada sola en la hierba, con los brazos todavía cruzados, mirando al suelo, con su vestido esmeralda atrapando el viento, sin que nadie se le acercara, sin que nadie le hablara. Rita tirando de Geral hacia el estacionamiento sin decir una palabra. Geral siguiendo como siempre seguía. Ninguno de los dos miró hacia atrás. El pastel sentado en la hierba cerca del roble.